Acérquense, ya viene el rey. Sus pasos se oyen, alégrense. Abran las puertas, que entre el rey de gloria. Su novia espera enamorada. Corazón se alegra con danza, porque ha llegado el arca a casa. Con pandero y con flauta te canta, un pueblo que se goza en la danza. Mi corazón se alegra con danza, porque ha llegado el arca a casa. Con pandero. Hoy puedo danzar con libertad. ¿Por qué? Porque soy su hijo. Porque soy su hijo. Podemos cantar. Hoy puedo danzar con libertad. Aleluya. Porque soy amado. Porque soy amado. ¡Hey! Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Y el pueblo canta. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad. Hay libertad. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad. Hay libertad. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad. Hay libertad. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad. Hay libertad. Yeah. Aleluya. Vamos a declarar que hay libertad en la casa cuando danzamos. Hay libertad en la casa. Hay libertad al danzar. Despojes, hermano. Hay libertad en la casa. Hay libertad al danzar. Levanta su voz. Y hay libertad en la casa. Aleluya. Hay libertad en todas sus fuerzas. Hay libertad. Hay libertad. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad. Hay libertad. Puedo danzar en la casa de Dios. Puedo danzar en la casa de Dios. Puedo danzar y disfrutar que somos libres. Somos libres por tu sangre. Libres soy, que somos libres. Somos libres por tu sangre. Libres soy, libres soy.
Te bendecimos, Señor. Bendecimos tu nombre, oh amado. Sentimos tu presencia, sentimos tu amor, sentimos tu paz, sentimos, oh, oh, oh. Y muestra tu gloria, queremos verte, contemplar tu belleza y estar en tu santidad. Muestra tu gloria aquí. Oh, oh. Tú eres todo lo que necesito, vivir en tu presencia por toda la eternidad. Muestra tu gloria aquí. Oh, estás aquí. Puedo escuchar tu dulce voz y nada
levanta tu voz. Levanta tu voz, hermano, que hoy tu alabanza pueda llegar hasta el trono del Señor. Este amor que siento aquí por ti, Jesús, oh, viviré. Dios les bendiga, amadas hermanas. Es para mí un privilegio, una bendición, un honor que el Señor me concede el hoy poder ser un vaso para poder transmitir un mensaje, una palabra de Dios, que yo espero que llegue a su corazón, que le sea de bendición. Yo le invito a que me acompañe a hacer una oración pidiéndole al Espíritu Santo que Él sea el que tenga el control de esta enseñanza, que Él sea el que tome el control de nuestro corazón y que prepare nuestro corazón para hacer una buena tierra para esta siembra de esta semilla de su palabra. Padre amado, en el nombre de Jesús, te rogamos, Espíritu Santo, que seas tú el que dirijas esta enseñanza, que seas tú, precioso Espíritu Santo, el que, Señor, hagas que esta palabra dé fruto en nuestra vida, Señor, que pueda ser una bendición para nosotras, Padre, en este día, mi Dios hermoso. Disponemos nuestro corazón, Señor, delante de ti para recibir tu palabra, Señor, y que lleve ese fruto, Señor, al 100%. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Mira, hermano, la Biblia tiene varios ejemplos de mujeres temerosas de Dios que hicieron una gran diferencia en su época. Estas mujeres se destacaron y demostraron que Dios nos puede usar a todos, tanto a hombres como a mujeres, para cumplir sus propósitos. Y en esta ocasión vamos a ver la vida de algunas mujeres y de sus cualidades, a lo mejor de mujeres que normalmente no se habla mucho. Una de las cualidades que yo veo que es muy importante es la humildad, y lo vamos a estudiar en la vida de María. María, la madre de Jesús. Dice la Biblia, ¿verdad? Al ponerse María en las manos de Dios humildemente y cooperar con el Señor en el gran propósito que tenía en esa gran misión, fue algo muy precioso y digno de imitar. Sabemos que María tuvo muchas cualidades, pero una de esas cualidades de María fue la humildad. En Lucas 1:48 dice así: porque Él tomó en cuenta a su humilde sierva, y de ahora en adelante todo el mundo dirá que Dios me ha bendecido, y en otras traducciones dice, me llamarán bienaventurada. María estaba en una situación donde ella estaba comprometida con José, estaba comprometida en matrimonio. Y ella seguramente estaba ya en los preparativos de su boda, detallando las últimas cosas, la comida, detallando el vestido, que no le fuera a faltar nada de lo que iba a ocupar el día de su boda. Ella estaba seguramente soñando con ese gran día en que se iba a unir con ese esposo, con ese prometido, el que iba a llegar a ser su esposo. Ella estaba enamorada. Y a María le fue revelado cuál era el plan de Dios y en qué Dios quería usarla. Y entonces María estuvo dispuesta en ese momento a lo mejor a haber interrumpido sus sueños como una novia, como el día de su boda, sino que María, con toda disposición y humildad de su corazón, dejó eso a un lado, sus propios sueños, sus propios planes, y se dispuso a llevar a cabo los planes del Señor en su vida. Esto significaba que María iba a estar embarazada, iba a quedar embarazada sin estar casada. Eso a María a lo mejor le significaba que el pueblo iba a murmurar de ella. Eso significaba que el esposo, el prometido, la podía repudiar, podía pues alejarse de ella porque había salido embarazada y pues no era de él. Entonces María estaba expuesta a eso, a lo mejor a salir
y que todo el mundo murmurara de ella, pero María lo tuvo en poco y María solo se concentró en algo, en ser una mujer de que fuera un instrumento en las manos de Dios, en ser usada. María se vio a sí misma como una mujer privilegiada e hizo a un lado todo lo demás. Así nosotras, hermanas, debemos de disponer nuestra vida al servicio de Dios también con toda humildad. Y podemos decirle al Señor, ¿en qué te puedo servir aquí, ahorita en este tiempo, desde donde yo estoy? Tal vez para muchas de nosotras el lugar en donde estemos sea nuestra casa. Debido a la pandemia, pues tenemos que a lo mejor trabajar desde casa, o algunas que ya nos dedicábamos también al hogar, pues no podemos salir, no podemos mandar a los niños a la escuela. Pero desde ahí en donde nosotros estamos podemos levantarnos como ser unas mujeres, parte de un ejército de mujeres de intercesión, de oración, que está pidiendo por la iglesia, que está pidiendo por aquellos hogares que sabemos que el enemigo ataca y que quiere desintegrar, que quiere destruir. Pero nosotras como mujeres podemos levantar un escudo de oración por cada familia de la iglesia de Cristo. Podemos levantarnos como intercesoras también por nuestro estado, por nuestra ciudad. Podemos interceder por nuestros vecinos, por aquellos familiares que no conocen de Dios o por aquellos que habiéndole conocido se han alejado. Nosotras podemos apartar un tiempo de nuestro diario vivir para orar, no solo por nuestras necesidades, sino también por las necesidades de otros. Otra cualidad que vamos a ver el día de hoy es la perseverancia en la oración. Y esto lo vamos a ver en la vida de Ana. Ana no había tenido una vida alegre. Ana era estéril. Ana era despreciada por la otra esposa de su marido Elcana. Ella llevaba una gran tristeza en su corazón a causa de esto, de no poder tener hijos. En 1 de Samuel 1:6 vemos que Penina siempre molestaba a Ana y la hacía sentir mal porque el Señor no le había permitido tener hijos a ella. Entonces yo me imagino que de pronto Penina modelaba y se paseaba con sus vestidos nuevos de embarazo, que de pronto levantaba ahí la ropita del bebé, de pronto compraba muchas cositas para el niño, hacía muchas cositas para el niño, y eso con el ánimo de estar molestando a Ana, de causarle más tristeza de la que ella ya tenía. Y entonces eso era muy complicado para la vida de Ana. Pero, hermanas, eso no fue motivo para que Ana dejara de confiar en Dios, ni para que ella dejara de perseverar en la oración. Ella continuó en súplica, ella dejó su confianza en el Señor. Ella sabía que Dios podía concederle el milagro que ella tanto estaba pidiendo, que era poder tener bebés. ¿Y qué creen, hermanas? Dios se lo concedió. Dios trajo una respuesta a la vida de Ana. Ana va y le dice al Señor: Señor, por favor, te suplico que si tú me das ese bebé, mira, yo te lo voy a devolver. Ana no solo recibió un bebé común, sino que Ana recibió a ese bebé que más tarde se convirtió en el profeta Samuel, un profeta muy importante para el pueblo de Dios. Y Dios no solo le concedió ese hijo, sino que le dio más. Sin importar cuán imposible tú veas que tienes una petición, un problema delante de Dios, no olvides que Dios es todopoderoso. No hay ningún imposible, hermana, para el Señor. La Biblia dice que al que cree todo le es posible. Y nosotras podemos depositar nuestra confianza en Dios y perseverar, así como Ana, en la oración, hasta que como ella veamos nuestra respuesta. Confiemos, perseveremos en la oración, confiemos en nuestro Dios. Otra cualidad que vamos a ver el día de hoy es el valor de María Magdalena. Este valor que tuvo María Magdalena para superar su pasado. La Biblia dice que María Magdalena era una mujer endemoniada.
pues Jesús había expulsado 7 demonios de ella. Era una mujer que había tenido una vida bastante complicada. En Lucas 8:2 dice así: también iban con él varias mujeres que Jesús había sanado de espíritus malignos y de enfermedades, y una de ellas era María, conocida como Magdalena, de quien habían salido 7 demonios. María Magdalena tuvo un pasado lleno de pecado, y sin embargo ella tuvo el valor de dejar su pasado atrás, de superar ese pasado oscuro y ahora convertirse en una servidora de Jesús para siempre. En la Biblia se le menciona que siempre estaba en compañía de los discípulos. Y ella fue una de las 2 primeras mujeres en conocer y creer en la resurrección de Jesucristo. Esto nos lo narra la Biblia en Mateo 28:1, que dice así: después del sábado, al amanecer el domingo, María Magdalena y la otra María fueron a visitar el sepulcro. Ellas creyeron, ellas sabían. María Magdalena había tenido un encuentro de Jesús y ese encuentro había cambiado su vida. Entonces María había puesto toda su fe en todas las palabras de Jesús y había creído lo que él dijo. Había creído cuando Jesús le dijo que iba a resucitar. Ella fue y vio que Jesús había resucitado. En Mateo 28:1 dice que después del sábado, al amanecer el domingo, María Magdalena y la otra María fueron a visitar el sepulcro. Ella fue una mujer que dio testimonio, que mostró una superación del pasado, un verdadero testimonio de una vida transformada, de una vida que tuvo un encuentro con Dios. Ella dio testimonio de cómo Dios opera un cambio en la vida de las personas y ella dejó de ser una mujer esclavizada por los demonios y se transformó en una mujer libre para el servicio de Dios. Así nosotras no podemos permitir que el enemigo nos oprima con el pasado, errores, rebeldías, equivocaciones que nosotros tuvimos en el pasado. Es algo que constantemente el enemigo quiere traer a nuestro presente para alejarnos del Señor, para sentirnos indignas. Tal vez use alguna persona para recordarnos lo que nosotros fuimos, los errores que nosotros tuvimos. Pero nosotros tenemos que aprender a confiar en Dios. ¿Sabe que la Biblia dice que el Señor no recuerda más ya nuestros pecados? Que Él se olvida de nuestros errores. En Isaías 43:25 dice así: yo soy el que borra tus rebeliones, por amor de mí mismo no me acordaré de tus pecados. Tenemos que aferrarnos a esa palabra, tenemos que aferrarnos a esa promesa de Dios, de que Dios no está constantemente recordándonos nuestros errores, nuestras equivocaciones, sino que Él borra aún nuestras rebeliones. Y mire lo que dice el Señor: por amor a sí mismo. Nos ama tanto y tiene tanto amor por nosotros que Dios borra nuestros pecados. Y no vamos a permitir que el enemigo nos aflija ni nos separe del Señor por nuestro pasado. Esa es una cualidad muy bonita que yo vi aquí en la vida de María Magdalena. Otra cualidad que vamos a ver el día de hoy es la sabiduría de Miriam. Esta sabiduría que Miriam, la hermana de Moisés, mostró para superar las crisis. En el tiempo de Miriam y de Moisés, Faraón había determinado que todos los egipcios mataran a los niños porque él sabía que se había dicho que iban a ser un libertador. Entonces sabía que en ese tiempo iba a surgir el libertador. Entonces se dio a la tarea de dar la orden de que mataran a todos los niños. En Éxodo 1:22 dice la palabra: entonces Faraón dio esta orden a su pueblo: lancen al río a todos los niños que nazcan, a todos los niños hebreos, pero a las niñas déjenlas vivir. Entonces esta orden que dio el Faraón puso en peligro
a la vida de Moisés, del hermanito de Miriam. Él era solo un bebé, pero la estrategia que tuvo la madre de Moisés y Miriam le salvaron la vida. No fue sencillo para Miriam. Ella pudo haber estado nerviosa por ver el riesgo en el que estaba su hermanito. Pudo haberse llenado de temor. Sin embargo, ella fue muy sabia y fue siguiendo la canastita del niño que iba en el río. Fue viendo el cauce que tomaba, hacia dónde iba, y descubrió que esa canastita fue a dar justamente donde estaba la hija de Faraón bañándose. Y la hija de Faraón descubrió al bebé ahí dentro de la canastita y lo vio tan hermoso y lo quiso conservar para sí, adoptar como un hijito. Entonces Miriam pasó ahí como casualmente, se acercó y le dijo que ella podía conseguirle a alguien, a una mujer hebrea, para que cuidara de ese niño y lo amamantara. Ella fue muy valiente y fue muy sabia en una situación de crisis. Y eso conmovió a la hija de Faraón y dijo, sí, eso está muy bien. Y entonces aceptó la propuesta y Miriam trajo de regreso con su propia madre a su pequeño hermanito Moisés. Dios usó la vida de Miriam. En Éxodo 2:7 dice así: la hermana del niño le preguntó, ¿qué quiere? ¿Quiere usted que vaya a buscarle una niñera hebrea para que se encargue de darle pecho al niño? Así fue como Dios usó a Miriam, con mucha sabiduría, en una situación difícil, a pesar de que Miriam era una niña todavía. Tal vez nosotras estemos pasando por alguna situación de crisis. Tal vez no sabemos cómo actuar ante una situación en particular. No sé qué pueda ser lo que te esté agobiando. Enfermedad, situación económica, algún problema familiar, la escuela de los niños. No sé cuál sea la situación que a lo mejor tú estés atravesando como una situación de crisis. Pero tú puedes confiar que así como Dios le dio sabiduría a Miriam, Dios puede darte sabiduría para que tú salgas adelante en esta situación de crisis que tú estés atravesando. Dios ha prometido estar con nosotros. Dios nos va a dar esa sabiduría para salir victoriosas. Recuerda que el Señor dice que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y nosotros tenemos que confiar en esas palabras del Señor, esas palabras que nos dan esperanza. Ahí podemos anclar nuestra fe en sus palabras, porque Pedro decía del Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida? Y las palabras de vida están escritas para nosotros, porque el cielo y la tierra van a pasar, pero la palabra de Dios nunca va a pasar, y nosotros podemos tener confianza en que en su palabra siempre vamos a encontrar una respuesta, una palabra de vida, una palabra de aliento, una palabra de fortaleza, una palabra que nos guíe para saber cómo actuar. Otra de las cualidades que vamos a ver es la fe no fingida que había en Loida y Eunice. Es una cualidad muy hermosa, porque la fe sincera, la fe que se demuestra con hechos, la fe que llevamos día a día delante de Dios, viviendo una vida confiando en Él, una vida que demuestra con nuestros hechos que confiamos en Él y que podemos darle ese testimonio a nuestros hijos de que confiamos en la provisión divina, no solamente económica, sino también confiamos en que Dios tiene en sus manos nuestra salud, que Dios tiene el control de todo. Aunque estamos viviendo esta situación de pandemia, no debemos de perder la fe. Debemos de mantener una fe activa, una fe sincera, una fe como tenía Loida y Eunice, una fe no fingida. En 2 Timoteo 1:5
dice la palabra así: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Estas son palabras que Pablo le decía a Timoteo. Timoteo, yo soy testigo que hay una fe sincera que viene como herencia en tu abuela, que habitó en tu abuela primeramente, que también habita en la vida de tu mamá Eunice, pero también estaba diciendo que él estaba seguro que esa fe sincera, esa fe no fingida, también habitaba en Timoteo, a pesar de que Timoteo era muy joven. La abuela y la madre de Timoteo habían dejado una huella muy marcada en la vida de Timoteo. Con su ejemplo del día a día, su ejemplo de fe, de confianza en el Señor, y esta huella, esta fe que heredaron a Timoteo, dio frutos. Y Timoteo fue una persona importante dentro del ministerio del apóstol Pablo. Y en 1 Timoteo 4:12 le dice estas recomendaciones Pablo a Timoteo: ninguno tenga en poco tu juventud, Timoteo, pero sé ejemplo de los creyentes, y le da indicaciones en qué: en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. Pablo le recomendaba esto a Timoteo para que, a pesar de ser muy joven, al él dar testimonio de su buena conducta, de su fe, de sus buenas palabras, de la pureza que estaba en él, todas esas cualidades, todos esos valores, los habían puesto como ejemplo su madre y su abuela, y estaban cultivados en la vida de Timoteo. Y ahora nosotras como mujeres, de donde nosotras estamos ahí en el hogar con los niños, o a lo mejor tenemos también el acceso de hablar con los sobrinitos, pues con la familia cercana, jóvenes que nosotros tenemos a nuestro alrededor. Desde ahí nosotras podemos aprovechar el tiempo y compartirles de la fe a los niños, a los jóvenes. Debemos de animarlos a buscar a Dios y confiar en todo en Él. De pronto, las situaciones de los niños en la escuela se les hace difícil entender cierta materia, y ahí nosotros podemos decirle: hijo, tú puedes confiar y pedirle a Dios que te ayude a entender ese tema. Dios está interesado en todo lo que tú haces. Dios también tiene el poder, Dios conoce todo y te puede ayudar a que tu tarea te sea más sencilla, que la puedas entender. Anímele a confiar en Dios cuando él esté enfermito. Anímele, ore por él. El niño cree. Si usted cultiva en él esta fe, el niño cree, el niño está dispuesto a creerle. Nosotros tenemos que inclusive volvernos como niños para creerle de esa manera que un niño le cree al Padre. Nosotros debemos de creerle así como niños al Señor todo lo que Él nos dice. No desperdiciemos el tiempo, sean nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros sobrinos, animémosle a confiar en Dios. Todos estos ejemplos son hermosas cualidades en mujeres que sirvieron a Dios desde el lugar en donde ellas estaban. La Biblia menciona a muchas mujeres valientes y decididas cuyos ejemplos están escritos en la Biblia para que nosotros no nos olvidemos cuán importantes son cultivar estas cualidades que Dios nos ha puesto, los talentos, los dones que Dios ha puesto en nosotras las mujeres, para poder servir a Dios. Desde ahora, donde nosotras estamos puestas, podemos seguir sirviéndole al Señor, compartiendo de a otros de la fe. Y ahora vamos a ver también en la Biblia un ejemplo de una mujer que muy en particular me llamó la atención, y que cuando yo le preguntaba al Señor acerca de quién iba a hablar, de qué tema iba a hablar,
El Señor solo había puesto un nombre ahí, aunque no tenía yo como que todo lo demás de que iba a hablar de ella. Dios ya me había puesto que esa mujer de la que iba a hablar hoy en particular iba a ser Abigail. Ella, Abigail, es una mujer muy, muy especial. Vamos a estudiar un poquito más profundo acerca de las cualidades de ella. Abigail es un nombre del Antiguo Testamento cuyo significado es la alegría del Padre. Mi Padre es alegría, también se traduce de esa manera, o mi Padre es gozo. Las cualidades de Abigail eran muchas, pero solo por mencionar algunas, vamos a hablar de que ella era una mujer pacificadora, generosa, sabia y además hermosa. Entre muchas otras cualidades, ya que esas cualidades de Abigail salvaron aún la vida de muchas personas. Esta historia la podemos ver en Primera de Samuel, número 25. En todo el capítulo habla acerca de la vida de Abigail. Todo el capítulo, si usted quiere saber toda la historia de Abigail con David, la puede leer ahí en 1 Samuel 25. Pero vamos a resumir un poquito acerca de esa historia y de cómo es que esas cualidades de Abigail fueron tan importantes para salvar la vida de las personas. Resulta que en un tiempo los trabajadores de un hombre llamado Nabal fueron a un territorio en donde se toparon con el ejército de David. Y ahí el ejército de David cuidó de ellos, los alimentó. David y sus hombres fueron buenos con los trabajadores de este hombre llamado Nabal. Y los ayudaron y les proporcionaron alimento y protección, tanto así que uno de los siervos de Nabal decía, fueron como un muro de protección. Nada les pasó, nadie les hizo ningún daño porque el ejército de David los había protegido. Pero pasó el tiempo y luego David fue de paso por el territorio de este hombre llamado Nabal. Y David sintió confianza de acercarse a la casa de Nabal y mandó a sus siervos, mandó hombres a pedirle ayuda, alimentos, provisiones para el ejército de David. Pero sin embargo, se encontró con la respuesta de un hombre necio, de un hombre que no fue agradecido, con una mala respuesta de parte de Nabal. Cuando ellos se acercan a Nabal y le dicen que David los había enviado, Nabal contesta con malas palabras, con palabras de desprecio hacia David y le dice, ¿y quién es ese David? Yo no lo conozco. No sé quién es ese David. ¿Acaso yo le voy a quitar el alimento a mis trabajadores y se los voy a dar a su ejército? No, yo no lo conozco. Y habló de David con desprecio. Dijo de David que a lo mejor él venía huyendo de su señor y que no tenía por qué ayudarlo. Entonces se hizo el que no se acordó del favor recibido de David y los mandó sin nada. Entonces llegaron estos hombres con David y le contaron cuáles habían sido las palabras de Nabal, cuáles habían sido sus actitudes. Y entonces eso a David lo enfureció mucho. David se molestó y les dijo a sus hombres que tomaran la espada y que iban a ir en contra de Nabal y de toda su casa y que entonces no iban a dejar vivo ni siquiera a un varón de la casa de Nabal. Nabal era un hombre rico, pero David estaba tan molesto por las actitudes, por el desprecio, el desagradecimiento, que David ya se había propuesto no dejar ni siquiera un solo varón vivo de esa casa. Pero hubo un siervo que al escuchar
un siervo de Nabal y de Abigail, que al escuchar lo que David iba a hacer, cómo se había dispuesto con su ejército a destruir a todos, fue corriendo con Abigail, sabiendo que Abigail no era una mujer como Nabal con las mismas actitudes, sino todo lo contrario, que era una mujer dócil, que era una mujer generosa, que era una mujer con quien sí se podía hablar. Abigail daba testimonio de ser una mujer que agradaba a Dios, que confiaba en Él, y por eso es que el siervo se apresuró y le fue a decir: Abigail, por favor, haz algo. Porque mira, esto fue lo que pasó, le cuenta toda la historia y le cuenta el peligro en el que estaba su casa y que iban a morir muchos. Por favor, haz algo. Entonces, yo me imagino que lo primero que vino a la mente de Abigail fue decir: Dios mío, por favor, dame la sabiduría, dame la dirección, ¿qué voy a hacer? Dime qué hago. Y entonces, rápido, Abigail, que prepara provisiones, que manda guisar ovejas, que manda llenar vino, botellas de vino. Bueno, en ese tiempo no eran botellas, eran unos cueros que se llenaban de vino. Seguramente escogió el mejor vino, racimos de uvas, muchos, de lo mejor. Ordenó que seguramente esas ovejitas estuvieran preparadas deliciosas, de una manera muy rica, para que pudieran agradarles a David y a sus hombres. Entonces, Abigail lo que hace es que carga todo eso en los asnos y les dice: adelántense. Yo enseguida voy después de ustedes, adelántense con las cosas. Y yo me imagino que entonces Abigail fue y le dijo: Señor, ahora por favor dame la sabiduría, pon en mí palabras adecuadas para hablarle a David. Usa mi vida, Señor, para que él pueda recibir con agrado esto que le he preparado. Y entonces ya Abigail se va después y sale al encuentro de David y de sus hombres, antes de que ellos llegaran a su casa a hacer lo que habían dicho, esa destrucción, esa matanza. Y David lo primero que hace es Abigail lo primero que hace es postrarse delante de David y le dice: por favor, que sea sobre mí la culpa, por favor, no hagas daño, por favor, ten misericordia, que no se diga que tú vienes a derramar sangre, a vengarte por tu propia mano, que no se diga eso de ti, porque tú un día vas a reinar. Deja que el Señor sea el que tome venganza. Y así Dios pone palabras sabias en Abigail y David recibe el presente y David deja pasar la ofensa en ese momento y perdona la vida de la casa de Abigail. Ninguno en su casa murió. Su esposo ni siquiera se había enterado de todo esto, pues porque él estaba en un gran banquete, estaba todo borracho, estaba en su necedad y nada sabía. Entonces, sino que hasta el otro día, cuando ya se le había pasado la borrachera, Abigail le cuenta todo lo que había acontecido. Le dice: mira, esto venía contra la casa, todo esto pasó por las cosas que tú anduviste haciendo, por las malas actitudes que tú tuviste. Y eso, cuando Nabal se enteró, se quedó impactado y tuvo miedo. Seguramente, pues no se arrepintió, pero sí se quedó pensando en el grande peligro en el que estaba. Más tarde, pues Dios mismo toma la venganza y Nabal tiene su recompensa, que fue morir. 10 días más tarde después de eso fue que él murió. Pero las cualidades que Abigail tenía salvaron muchas vidas. Al parecer, los años que Abigail vivió con Nabal no produjeron en ella amargura, no había en ella resentimiento, no había en ella deseos de venganza por lo malvado que había sido su esposo. No había ella estado tratando de devolverle
el mal. El Señor honró a Abigail. Seguramente para Abigail no había sido nada fácil vivir con él. Abigail vivía con un hombre que la avergonzaba, que aunque era muy rico, seguramente era un hombre prepotente. Pero Abigail decidió no amargarse por esas actitudes. Abigail seguramente hablaba con sus amigas y sus amigas le decían: mira, mi esposo me trajo este regalito, me trajo estos vestidos, me dedicó un poema, me cantó una canción. Y Abigail no es algo que ella podía compartir de la misma manera. Abigail sentía vergüenza por cómo era su esposo. La Biblia describe al esposo de Abigail, a Nabal, como un hombre de trato áspero para con ella, un hombre de malas palabras, un hombre de dureza. Sin embargo, esto no robó el gozo que Abigail tenía. No la amargaron. Y así el Señor honró a Abigail por su coherencia, por su generosidad, por su disposición a mantenerse en el camino correcto, aunque le resultara verdaderamente difícil vivir al lado de ese hombre. Asimismo, hoy Dios continúa honrando a los que permanecemos fieles, aun cuando la fidelidad nuestra tiene que pagar un precio. Él nos promete que así como estuvo con Abigail, así como le dio sabiduría, así como la mantuvo con ese gozo, Él nos promete estar con nosotros siempre. En Isaías 41:10 vemos esta hermosa promesa de Dios para nuestra vida. Dice así: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Esa es una hermosa promesa de Dios para nosotros, estar siempre ayudándonos, estar siempre sustentándonos. ¿Y qué mejor ayuda podemos tener en todo tiempo si no es esa ayuda que viene de parte de Dios? En Abigail nosotros podemos ver muchos ejemplos de fidelidad cuando las relaciones se tornan difíciles. Ella permaneció fiel, fiel al Señor, fiel a las convicciones, fiel no dejando que su gozo le fuera robado. Ella se mantuvo generosa. Tenía tanto dinero con su esposo que seguramente veía al necesitado y lo ayudaba. Venían y le pedían un favor y ella lo ayudaba. Todo eso mantuvo en integridad Abigail y todo eso permitió que ella siguiera siendo una mujer con gozo. En este tiempo, con la pandemia, las cosas han cambiado para muchos. Los niños no pueden ir al colegio, no pueden asistir a clases. El esposo posiblemente esté trabajando desde casa o tal vez en algunos casos hasta se quedó sin trabajo. O tal vez nosotras ya no pudimos estar yendo a trabajar debido a esta situación de pandemia, esta situación de salud tan complicada. Y tal vez antes estábamos acostumbrados a vernos poquito tiempo con el esposo. Se iba temprano a trabajar y ya nos veíamos un ratito en la noche. Y a lo mejor convivíamos poquito y con mucho gusto, ¿verdad? Nos veíamos. Pero a lo mejor ahora el esposo y las situaciones de pronto nos puede hacer sentirnos abrumadas. Los niños, aquellas hermanitas que tienen niños pequeños, estarles ayudando a entender la clase y después ayudar a las tareas, al mismo tiempo que hay que ver lo del desayuno, las compras, la comida, lavar trastes, lavar la ropa y todas las cosas que son propias de un hogar. De pronto, todo eso genera una situación de estrés. A lo mejor el esposo se enferma y demanda un poquito más de nuestra atención. Y puede que estas situaciones nos hagan sentirnos incomprendidas, estresadas. Y entonces estas relaciones dentro de la familia
se tornan difíciles. Y aquí hay un gran reto para nosotras como hijas de Dios. Y hay algunas preguntas que podemos hacernos con respecto a todo esto, a cómo vamos a dejar que eso afecte nuestra vida. Si nos vamos a dejar oprimir por todas estas situaciones de estrés. Y nos podemos hacer estas preguntas. Una de ellas dice así: ¿nos dejaremos abrumar? Pregúntese a sí misma, ¿usted se va a dejar abrumar en su fe por la amargura y el resentimiento? Medítelo un poquito. Anote la pregunta y escríbase la respuesta. ¿Me voy a dejar gobernar por el estrés? ¿Voy a dejar que la amargura me robe el gozo, que me robe la fe? Otra pregunta es: ¿dejaré de ser la alegría del Padre por las circunstancias que yo estoy viviendo? ¿Voy a dejar de ser la alegría del Padre? ¿Voy a dejar que mi gozo me sea robado? Una pregunta más que podemos hacernos es: ¿yo puedo confiar igual que Abigail? ¿Puedo confiar que Dios hará uso inclusive de esas situaciones difíciles por las que yo he atravesado? Dios obra para bien todas las cosas, hace que todas las cosas en nuestra vida obren para bien si nosotros le amamos. Esa es una promesa, eso es algo que está escrito en su palabra. A los que a Dios le aman, todas las cosas obran para bien, aquellos que han sido llamados conforme a su propósito. Tú y yo hemos sido llamadas conforme a un propósito. Y todas las cosas, de verdad, te puedo dar testimonio de eso, todas las cosas, por muy difíciles, complicadas, adversas, inclusive imposibles de ver cómo pudieran transformarse en algo bueno, han obrado para bien en mi vida. Yo puedo dar testimonio de eso. Las más complicadas, las más sorprendentes que podamos vivir, que nunca imaginamos vivir, pero Dios es fiel y Dios todo lo torna para bien. Y eso es un rema que me ha permitido anclar mi fe en el Señor. Nosotros tenemos que hacer el bien, hermanas, en cada oportunidad que se nos presente. Debemos recordar que la sabiduría de Dios en nuestras vidas va a traer beneficios a nosotros, pero también a la vida de alguien más. Y aunque Abigail estaba emparejada con un hombre inconverso, ella permaneció fiel a su Señor. Y nosotros, al igual que ella, podemos negarnos a que las malas relaciones detengan nuestra fe. Y nosotros debemos de aferrarnos a seguir confiando en el que nunca nos va a fallar. Fíjese que es muy importante recordar que debemos de conducirnos con humildad. La humildad vestía la fuerza de Abigail sin ser ella una mujer radical ni enojada, una mujer que no se dejaba influenciar por los malos comentarios. Seguramente había gente que le decía, déjalo. Seguramente había gente que le decía, que le aconsejaba que le pagara mal por mal, pero Abigail no. Ella no se dejó cambiar en sus pensamientos. Ella no se volvió una mujer frustrada que trataba mal al esposo, le correspondía como él la trataba. No, ella no le decía, sírvete ahí está la comida, si quieres come. Ella no andaba por ahí haciendo los quehaceres, gritándoles a los niños. Ella no, nada le robaba el gozo. Y eso es algo que nosotros podemos aprender, porque ella dejó un ejemplo para que todas las mujeres de fortaleza caminemos en humildad delante de Dios. Sírvale con amor a su esposo, por amor a Dios. No se deje robar el gozo. Sea usted una mujer pacificadora. Seamos mujeres pacificadoras, aún en relaciones complicadas. Abigail era afligida por trataban
las acciones de su esposo de afligir la vida de Abigail. Trataban de traerle amargura, pero no lo hicieron. Así hoy en día el enemigo, el mundo, las situaciones quieren venir a nuestra vida para amargarnos. Quieren venir a nuestra vida para robarnos el gozo. Sin embargo, nosotros, aunque estamos en el mundo, no le pertenecemos al mundo, no somos de aquí. Jesús dijo que en el mundo nosotros tendríamos aflicciones, pero que podíamos confiar en Él, porque Él ya había vencido al mundo. Todo esto va a aparecer en nuestra vida para robarnos la paz y el gozo. Estas situaciones estresantes van a venir con el propósito de amargarnos, pero hay de que nosotros nos rebelemos al orden divino. Pero nosotros tenemos que tener muy presente quiénes somos. Nosotros somos la paloma mía. Y una de las características de la paloma es que la paloma no tiene hiel, entonces a la paloma no se le puede amargar. Recuerda, cuando el enemigo venga con estas situaciones, no puedes, dile, párate de frente y dile, no puedes amargarme, porque yo soy la paloma mía y en mí no hay hiel. Y por más que trates de venir con estas situaciones, no podrás amargarme. Mira, hermano, para que nosotros salgamos victoriosas en esto, nosotros tenemos que dejarle al Señor el gobierno de nuestra vida. Dejar que el Señor gobierne en nuestro corazón, y en el corazón están albergadas nuestras emociones. Este es el secreto para mantenernos en gozo, para tener paz, pues solo una persona que tiene al Señor reinando en el corazón puede tener tranquilidad aún en situaciones de adversidades, aún en situaciones de relaciones difíciles. Ese es el secreto de la paz, que el Señor tenga el lugar de rey en tu corazón. Y algo muy, muy importante, hermana, es que no pongamos en los hombros de nuestro esposo la responsabilidad de que seamos felices. No pongamos en sus hombros esa responsabilidad de nuestra felicidad. No digamos que nosotros no vamos a ser felices ni a tener gozo porque nuestro esposo nos falló en tal o cual situación, porque nos fue infiel, porque no nos ama, porque no nos trata bonito. No es una justificación. Nosotras tenemos que ser felices teniendo muy clara nuestra identidad como hijas de Dios. Nosotros debemos de entender que nosotros, tú y yo, somos una Abigail y nuestro Padre es gozo. Somos hijas del gozo. Vamos a vivir cada día así, anhelando ser cada día la alegría del Padre, siendo un perfume agradable en su presencia. Pero no solo de labios, sino con nuestras actitudes, con un servicio de amor aún para los nuestros dentro de nuestra casa y para alguien más, porque Dios siempre va a poner a una persona cerca de ti a la que tú le puedas hacer el bien, y que Dios nos halle hasta su venida así, haciendo el bien, esforzándonos por vivir con ese gozo. Yo no me imagino que el Señor venga por una novia amargada o afligida, por una novia derrotada, no. La Biblia dice que el espíritu y la novia dicen ven. Y qué cosa más anhelante, qué cosa más extraordinaria va a ser el día que nos podamos encontrar con Él y que le podamos mirar. Nosotros tenemos que albergar esta esperanza. Tiene que invadirnos en nuestro corazón esa pasión por verle. Tiene que sobrepasar nuestro amor hacia Él. Tiene que estar nuestra vida en ese gozo que trae la esperanza. Mire, hermana, Abigail experimentó eso, y nosotras también podemos experimentar eso que Abigail tenía. Abigail experimentó que podía confiar en Dios y descubrió que aún cuando había tenido un pasado con problemas, Dios trajo una mejor vida de la que Abigail ni siquiera se esperó. Fíjese que Abigail terminó siendo la esposa de David cuando David ya era rey.
Y ese es precisamente nuestro futuro, como la novia de Cristo. Esperamos el día en que vamos a casarnos con el amado, con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Así es que, amada hermana, yo te invito a que en este momento, en esta hora, podamos reflexionar un poquito y podamos analizar si dentro de nosotros hay alguna semilla de amargura o de resentimiento que el enemigo haya querido instalar en nuestro corazón. Cualquier sentimiento de tristeza, de soledad, de dolor, de frustración, de angustia o de depresión, de ira, de miedo, que el enemigo haya querido atraer a nuestra vida para gozar, para robarnos el gozo de ser sus hijas. Nosotros debemos ahora mismo expulsarlo de nuestro corazón en la autoridad en Cristo Jesús. Debemos de renunciar y negarnos a que el enemigo nos oprima. Vamos a gozarnos adorando al Señor. Vamos a agradecerle al Señor por enseñarnos lo valiosas que nosotras somos, cuánto nos ama y que tiene reservado para nosotras cosas aún mejores de las que nosotros ni siquiera nos podemos imaginar. Recordemos esta hermosa palabra y con esta vamos terminando, que dice así en 1 Corintios 2:9, antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio ni oído yo, ni ha subido a corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Sigamos viviendo con ese gozo y así nos haya el Señor, como les dije antes, hasta su venida. Oramos al Padre. Cierre sus ojos ahí donde usted está y haga esta oración conmigo. Padre, te pedimos en el nombre de Jesús que tú traigas sobre cada una ese aceite. Señor, si hubiera heridas en el corazón de alguna de mis hermanas, traigas ese aceite que sana cualquier herida. Traigas esa libertad, esa unción de libertad para que la vida de cada una de mis hermanas permanezca libre y con gozo a pesar de las circunstancias y a pesar de las adversidades. Señor, yo rogamos en esta hora, Señor, que tu Santo Espíritu traiga esa claridad de identidad en nosotros como tus hijas. Te damos gracias en el nombre de Jesús porque así es, porque te lo hemos pedido y sabemos que tú nos has escuchado. Que Dios les bendiga, hermanas. Amén y amén.